Hola, buenos días. Bienvenidos a una clase más de la Escuela Bíblica Dominical. Estamos gozosos de poder seguir estudiando la palabra de Dios y en este domingo vamos a hablar acerca del servicio y somos llamados a servir. Y vamos a ver dos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de este tema. El primero, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Vamos a abrir el capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Si ya lo tenemos localizado, vamos a leerlo juntos. Y la palabra de Dios dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí hasta ahora no has querido oír. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros en esta semana. Gracias porque has guardado a nuestras familias y porque has estado, Señor, en cada uno de los hogares. Te pedimos porque esta lección que vamos a dar, Señor, que tú seas quien habla nuestros corazones y sigas estando con nosotros. Bendice a cada uno de estos jóvenes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto un anuncio o qué se nos viene a la mente cuando vemos el anuncio fuera de servicio o que no tenemos internet? Muchas veces se nos viene a la mente que esa situación no funciona, que no vamos a tener internet y vamos a estar todos aburridos. O a veces en los sanitarios pues hay un anuncio que nos dice fuera de servicio y es algo que no está funcional. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos sentido como que estamos fuera de servicio? A lo largo de este año que acabamos de pasar, a veces nos sentimos como si estuviéramos fuera de servicio porque ya no podemos hacer muchas cosas que hacíamos antes. Sin embargo, Dios nos llamó a servir. Y esto lo vamos a ir viendo en este pasaje que acabamos de leer. Vamos a ver 4 puntos importantes. El primero es la estrategia para el logro del propósito divino, donde vamos a ver a Moisés y cómo el Señor obró para librar a Israel de Egipto. Y asimismo vamos a ver el siervo y el propósito de su misión, el propósito que tiene el pueblo de Israel, la ayuda divina a la tarea del siervo, y aquí vamos a ver cómo Dios sostiene su obra y las naciones dan gloria a Dios. Y por último, dónde servir, y vamos a ver ejemplos prácticos de cómo podemos servir a los demás. El primer punto, la estrategia para el logro del propósito divino. Como leímos en el primer pasaje, hablamos acerca de Moisés. Moisés fue llamado por Dios para servir. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en el primer versículo, donde dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Y en el versículo 15 vemos un verbo que dice: Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Entonces vemos aquí que Dios escogió a Moisés, ¿para qué? Para que se presentara a Faraón. Dios nos llama a cada uno de nosotros, en donde estemos, en el lugar donde nos encontremos, con las personas que nos rodean, ahí Dios nos llamó. Pero Moisés enfrentó un obstáculo, que fue el corazón de Faraón. ¿Cómo se encontraba el corazón de Faraón? Lo vemos en el versículo 14, dice: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a su pueblo. Entonces aquí vemos que nosotros, al ser llamados para servir, vamos a encontrar distintos obstáculos. Tal vez el primer obstáculo seamos nosotros mismos, el decir: no puedo hacerlo, ahorita no puedo salir, no estoy capacitado, pero Dios nos va a ir capacitando en el camino. Entonces
quitémonos los obstáculos a nosotros mismos para poder servir a Dios. Y así como Faraón, ¿verdad? No tengamos ese corazón endurecido, sino pongamos un corazón dispuesto para servir a Dios. Y Moisés se enfrentó a ese primer obstáculo. Sin embargo, vemos cuál era el propósito para lo que llamó Moisés a Dios a Moisés. Fue que en el versículo 16 dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. Y aquí vemos el propósito: para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces, siempre que Dios nos llama a un servicio, tiene el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y el propósito por el cual Dios mandó a Moisés a Faraón fue para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto que ellos estaban. Y el propósito fue para que ellos les sirvan en el desierto. Muchas veces nosotros nos encontramos en diferentes lugares donde Dios nos ha puesto, y el propósito es para servir a Dios ahí donde estemos, ahí en tu casa, en tu escuela, ahí en tu vecindario, con tu familia. Dios te ha puesto ahí para servir a cada una de las personas que te rodean, para que ellas también puedan conocer acerca del amor de Dios y puedan glorificarle. Bueno, ya vimos nuestro primer punto, vamos al segundo punto: el siervo y el propósito de su misión. ¿Por qué Dios nos habla a nosotros como sus siervos? Para hacer el propósito de la misión. Y ahora nos vamos a dirigir al libro de Isaías, que lo encontramos más o menos a la mitad de la Biblia. Y vamos a buscar el capítulo número 49. Y vamos a meditar la palabra de Dios del versículo 1 hasta el 6. Vamos a ver esos primeros 6 versículos y vamos a leerlos juntos. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí vemos la misión que tenía el pueblo de Israel ante el mundo. Y vemos en el primer versículo que Dios ya nos había elegido para este plan, ya había elegido su pueblo para que cumplieran el propósito de esta misión. Y lo vemos en el versículo 10, dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo en nombre mi memoria. Y aquí observamos un bebito en el vientre de la mamá, cómo se está formando. Y así Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos había escogido para que fuéramos siervos y servidores suyos. Y aquí vemos en el versículo número 2 que Dios nos va capacitando. Dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su alhaja. Dios, al momento de llamarnos y al ponernos en un lugar específico, Él se encarga de capacitarnos y de armar todas las herramientas que necesitamos para servirle. Así como dice el 2, dice: Él puso mi boca como espada aguda. Sabemos que la palabra de Dios actúa como una espada
que penetra hasta lo profundo de los corazones, remueve todos los pensamientos para que nosotros podamos alabar a Dios, glorificar y quitar todo el pecado, todo lo malo de nuestra vida. Y vamos a seguir en el versículo número 3, dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. A Israel lo escogió y lo llamó siervo. Nosotros también somos siervos de Dios, somos servidores de Él. ¿Para qué? Para que seamos glorificados en Él, para que podamos dar gloria a Él en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, podamos dar gloria a Él. Y nos vamos al versículo número 4, dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aquí vemos que el siervo pues fracasa en su misión. Dice, por demás he trabajado y en vano y sin provecho. Muchas veces fracasamos en el servicio a Dios, ya sea porque nuestra misma negligencia, nuestra misma apatía, nuestro mismo desánimo, decidimos claudicar y ya no continuar sirviendo a Dios. Sin embargo, esta situación nos hace ver que necesitamos de Dios, que necesitamos depender de Dios. Y así como el siervo lo expresa, dice, he consumido mis fuerzas. Muchas veces ya nuestras fuerzas están decaídas, pero en la parte B de este versículo nos dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aquí vemos que el depender de Dios es lo mejor que podemos hacer cuando decidimos ser servidores de Dios. El estar siempre conectados a Él, el leer su palabra, el que Él sea quien nos guíe y los pasos que debemos tomar. Eso es una gran motivación para poder seguir adelante sirviendo a nuestro Dios. Y nos pasamos al versículo 5, donde otra vez nos recuerda que Dios es el que nos formó, Dios es el que nos eligió y Él es el que nos llama para servir. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Aquí nos recuerda otra vez que Dios es el que nos está llamando a servirle. Y en el versículo 6 vemos el propósito por el cual Dios llama a su pueblo, a Israel. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Y vamos a ver cada uno de los verbos. Dice, para levantar a las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí el propósito y la misión del pueblo de Israel era levantar las tribus de Jacob, era restaurar a Israel, era hacer luz a las demás naciones para que pudieran ver la salvación de Dios hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos nuestro propósito. ¿Por qué Dios nos ha llamado? ¿Por qué estamos en ese lugar, en esa familia donde Dios nos ha puesto? Pues para levantar, para restaurar las vidas de las personas, para hacer esa luz y para dar la salvación que solo la podemos tener en Cristo Jesús. Y no solamente se queda aquí en Ciudad Juárez, sino dice que hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último de la tierra, debemos proclamar esta misión. Y bueno, regresando a nuestro contexto aquí en Ciudad Juárez o El Paso, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos tener esa misión? Pues esa es una tarea que cada uno de nosotros tenemos que hablar con Dios, orar con Él, para que en estos tiempos podamos seguir sirviendo a Dios, tal vez de diferentes formas, pero que Dios nos siga usando donde Él nos ha puesto. Y como veíamos, vamos a ver el tercer punto, Dios nos capacita y Dios nos ayuda para realizar esa misión y ese propósito. Y vamos a continuar leyendo los versículos del 7 al 13 y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé.
Te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Y aquí vamos a enfocarnos en los versículos 8, 9 y 10. Y aquí nos dice cómo Dios escucha a su pueblo, cómo Dios guarda a su pueblo y cómo Dios guía a su pueblo. Y vamos a ver el versículo 8, dice: Así Jehová, en tiempo aceptable primero te oí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Aquí vemos 4 acciones que Dios hace: nos escucha, nos guarda y nos da pacto para el pueblo. Con un propósito, ¿para qué? Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Nosotros tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que para Él no hay nada imposible, y Él nos oye, nos guarda y nos dice: ve ahí, porque yo te he mandado. ¿Para qué? Para que restaures las vidas, para que restaures a las personas, para que las alientes, para que se acerquen a mí. Y nos da un ejemplo en el versículo 9, dice: para que digas a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. En el 10, no tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aquí también encontramos otra promesa de que Dios nos va a guiar, Dios nos va a conducir y no nos va a hacer falta. Dice: no tendrán hambre ni sed, ni el sol nos fatigará. Cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto para servir a Dios, para honrarle en todo lo que hacemos, Dios va a estar ahí, guiándonos, sosteniéndonos, para poder traer a otros a Cristo, para poder mostrar su amor y poder adorar juntos, como dice el versículo 13, dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Y aquí la frase que nos debemos de quedar: Jehová ha consolado a su pueblo. Dios nos ha llamado para consolar a Ciudad Juárez, para consolar al Paso, para consolar a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros y hemos sido llamados para servir, y su palabra nos dice que Él va a estar con nosotros para que podamos cumplir ese propósito de restauración y juntos poder adorar a Dios, dar gloria a Dios. Y pues no olvidemos de dice: nunca dejes de adorar a Dios, nunca dejemos de adorar a Dios a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de no saber a dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos. Nunca dejemos de adorar a Dios y de depender de Él. Y por último punto, vamos a ver dónde podemos servir. Pues primero que nada podemos servir siendo ejemplo. Y aquí puse una imagen de nuestro ministro de misiones y de los jóvenes de la primera iglesia bautista. Tenemos al ministro de misiones, el hermano Josué García, su esposa Valeria, sus hijos, y tenemos a los jóvenes, que es Luis Valdés, Isaac, Orlando, Suri, Nancy y nuestra hermana Anita. El diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de compartir unas cajitas que se llaman El Buen Samaritano. Entonces cada uno de los niños, cada una de las familias ve ese ejemplo en cada uno de los jóvenes, en cada uno de nuestros hermanos que atienden esta misión. Y tú puedes ser ejemplo ahí en tu hogar, en tu familia,
con tus compañeros de clase. Tú puedes ser ese ejemplo de servicio, tal vez ayudándole a los compañeros a resolver problemas que no entienden, a tu familia, a tu mamá, a tu papá en las tareas de los hogares, mandando mensajes. Ahora las tecnologías nos permiten hacer mucha comunicación y puedes tú servir a través de esa forma, mandando mensajes de ánimo, estoy orando por ti. Y también puedes integrarte a alguna de las misiones que tenemos como iglesia. En este caso, pues es la misión ANAPRA. También otra forma de cómo servir a Dios es ayudando a los necesitados. Igual a nuestro alrededor hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda, no solamente física, sino también emocional, también de afecto. Y nosotros podemos dar ese servicio a esas personas con lo que Dios nos ha dado. El chiste es ponernos a pensar qué tengo para ofrecer a los demás. Y vamos a encontrar muchas cosas en las que podemos servir a Dios a través de nuestros dones, de nuestros talentos, dando right a las personas. Ahorita los adultos mayores no pueden salir a comprar muchas cosas. Puedes hablarle, oiga hermana, necesita algo de Esmar o de Soriana o algún supermercado, pues yo voy a apartar ese tiempo para ver y voltear a nuestro alrededor y ver esas necesidades y tratar de servir a las personas. El tercer punto pues es hablando de Dios. A través del servicio nosotros hablamos de Dios. Puede ser a través de contar historias bíblicas, y aquí pongo un ejemplo. Cuando estamos repartiendo las cajitas a los niños allá en ANAPRA, les contábamos la historia de la creación, de cómo Jesús vino a morir por nosotros y cómo Él quiere restaurar nuestro corazón para poder adorar a Él. Y en cada plática que tengamos con nuestros amigos, nuestros familiares, podemos aprovechar ese tiempo también para hablarles acerca de Dios. Y nos quedamos con una frase: ¿qué es servir a Dios? Es hacer lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y qué hizo Jesús? En donde Él se encontraba, con quien Él estaba y con lo que tenga. Él mostró el amor de Dios en donde estaba, con quien estaba y con lo que tuviera. Esta frase la dijo una misionera que es Judith Johnson. Y les invito a que nosotros meditemos, ¿verdad?, en dónde Dios nos ha puesto, con quién Dios nos ha puesto, qué es lo que tengo para poder servir a Dios. No necesitas tener muchos estudios, no necesitas tener muchas cosas, sino con lo que Dios ha puesto en tus manos puedes servir a Dios. Y pues damos gracias porque podemos hablar de su palabra, porque Él nos habla a través de ella. Y pues queridos jóvenes, señoritas, les mando un fuerte abrazo y pongámonos en oración para saber cómo podemos servir a Dios en estos tiempos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque has guardado nuestros corazones. Y ahora, Padre, te pedimos porque este tiempo, Señor, que tú nos abras nuestros ojos espirituales para poder servirte, Señor, donde tú nos has puesto, Señor, con las personas que nos rodean y con lo que tenemos, Padre. Lo ponemos a tus pies, Señor, y tú seas quien nos guíe, quien nos dirija, Padre. Ayúdanos a vencer cualquier obstáculo que tengamos, Señor, y que nuestro corazón cobre ánimo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.